Noticias de última hora, preste mucha atención. Alfredo Serrano, el PSC no será un obstáculo para las alianzas que quiere el gobierno. El presidente nacional del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, dijo a un medio de comunicación de Ecuador que su organización no se opondrá a una eventual alianza entre el gobierno de Noboa y la Revolución Ciudadana. La directiva del Partido Social Cristiano se reunió en Guayaquil con los legisladores de su bloque para definir estrategias y nombrar al coordinador de la bancada en la Asamblea Nacional, que se instalará el 20 de noviembre. El elegido fue el legislador del PSC, Vicente Tallano Basante, exgerente de la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil en la administración de Cintia Viteri, hombre de confianza del líder social cristiano Jaime Nebot. Lo acompañará la asambleísta Dayana Paza Ilaiga en la misión de lograr los votos necesarios para que su coideario Henry Cranford logre presidir el nuevo periodo legislativo. El presidente nacional del PSC, Alfredo Serrano, contó que si el bloque oficialista decide pactar con el correísmo, su partido no se interpondrá en aras de la gobernabilidad del país. Un consenso que podría tener fecha de caducidad cuando se convoque a nuevas elecciones presidenciales en 2024 y el PSC y ADN caminen por sendas distintas con candidatos propios. En más noticias. Los rastros de corrupción que deja el gobierno de Guillermo Lasso. El caso Encuentro engrosa una lista de casos de corrupción que se abrieron durante el gobierno de Lasso. Hay una sentencia. El día que Guillermo Lasso se posesionó como presidente, el 24 de mayo de 2021, firmó un decreto ejecutivo para emitir las normas de comportamiento ético gubernamental. Con ese documento, el primer mandatario intentaba reducir los actos de corrupción entre los funcionarios de su administración. Sin embargo, aparentemente, este y otros esfuerzos, como la creación de la Secretaría Anticorrupción, no fueron suficientes. Las sospechas de supuesta corrupción han estado presentes en la administración Lasso. En los casi 30 meses que el gobierno lleva en el poder ha habido, al menos, 5 denuncias de corrupción. Una ya tiene sentencia y las demás están en investigación previa por parte de la Fiscalía. Todavía tienen carácter de reservado. El 16 de noviembre de 2023, la Fiscalía formulará cargos en contra de 7 personas, entre las que está Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso. Este es el 5º caso de presunta corrupción en este periodo presidencial. En el caso Ministerio de Agricultura. La primera sospecha llegó en marzo de 2022 e involucraba al Ministerio de Agricultura. La Fiscalía investiga la presunta participación de Ernesto Ripalda en la negociación de un cargo en el Viceministerio de Agricultura, por más de $2 millones americanos. El caso no ha sobrepasado la etapa de reserva, por lo que no se conocen mayores detalles de la trama. En ese entonces, la Fiscalía admitió que ese no era el único caso y que, desde septiembre de 2021, abrió de oficio varias investigaciones previas por presuntos hechos de corrupción alrededor de varias entidades públicas y actores políticos. En el caso Danubio. Otra alerta de corrupción se denominó Caso Danubio. Este trama se inició por una denuncia anónima recibida en la línea 1800, delito. Ahora se conoce que la llamada se hizo del despacho de Carola Ríos, entonces directora del SENAE, ya que a ella le ofrecieron $3 millones americanos a cambio de un cargo en esa entidad. Aunque no están procesados, en ese caso se mencionó al amigo de toda la vida del mandatario y su ex consejero presidencial para asuntos bananeros, Juan José Pons. Su domicilio fue allanado. También fueron nombrados Danilo Carrera y el exasambleísta de Creo, Guido Chiriboga. En ese caso, uno de los procesados aceptó el cometimiento del delito y recibió una sentencia reducida a través de un procedimiento abreviado. En el caso Petroecuador 1. Tras el escándalo del caso Danubio, el 28 de julio de 2022, el exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, interpuso una denuncia ante la Fiscalía con respecto al mismo caso. Según el comunicado de la estatal petrolera, la denuncia se realizó con el fin de hallar a los presuntos responsables y autores intelectuales del tráfico de influencias en la entidad. No se conocen más detalles del proceso o la denuncia porque sigue siendo reservado. Cedeño salió de la entidad tras un escándalo en el que se reveló que su esposa tenía influencia en la gestión de cargos de la empresa pública. Caso Petroecuador 2. En agosto de 2022 se conoció una nueva trama de corrupción en Petroecuador. La Fiscalía abrió una investigación previa por el supuesto cobro de sobornos de al menos $1 millón americanos a una empresa de servicios petroleros. El 8 de febrero de 2023, el medio digital La Posta filtró una grabación en la que presuntamente interviene María José Romo, ex asesora de la subgerencia de Petroecuador. En más noticias.
Líderes políticos del movimiento Revolución Ciudadana condenan allanamiento a prefectura de Pichincha. La fiscal general, Diana Salazar, señala que no es la primera vez que recibe amenazas de los sentenciados, porque no pueden rebatir las pruebas en tribunales. Desde la excandidata presidencial Luisa González, pasando por asambleístas electos y algunos seguidores de la organización política Revolución Ciudadana condenaron la acción de la Fiscalía General del Estado, que ordenó el allanamiento a la prefectura de Pichincha dentro de la investigación previa que inició por un presunto peculado que apunta a la máxima autoridad de la institución, Paola Pavón. Prefectura de Pichincha se convirtió en tendencia en redes sociales tras conocerse del allanamiento producido el 2 de noviembre, pero en las críticas emitidas por la militancia correísta nada señalaron del allanamiento al domicilio de Soledad Padilla, exfuncionaria enrolada en la prefectura dirigida por Pavón, y que en paralelo asistía al exvicepresidente de la República Jorge Glass cuando estuvo preso. En más noticias. Destituir a la fiscal general del Estado a través de un juicio político en la Asamblea es uno de los objetivos de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, este bloque necesitará del apoyo de otras bancadas para conseguirlo. Construye no apoyará lo que denomina pactos de impunidad. El correísmo va tras la fiscal general del Estado. El camino, un juicio político desde la Asamblea que aún no se posesiona. Las razones varias. Entre ellas, lo que se investigó, lo que no se investigó, dice Gisela Garzón, legisladora electa por esta tienda política. Y elevar a casos, por ejemplo, por influjo psíquico, cuyas pruebas ahora se desbaratan en la justicia brasileña, por poner un ejemplo puntual, o aquellas malas acciones o acciones tardías, en el caso León de Troya o el caso Encuentro. Pero la RC no puede sola, pues se requieren 92 votos, es decir, mayoría absoluta para que la destitución se concrete. Y por ello se ha empezado a conversar. El fin de semana hubo un cruce de acusaciones en redes entre Henry Kronfle, quien lidera la bancada socialcristiana, y el expresidente Rafael Correa. En medio, si hubo o no conversaciones sobre el tema. Garzón dice que el juicio político a la fiscal ha sido tema de conversación con otras bancadas, la del nuevo oficialismo inclusive. Pero dice no ser la indicada para decir qué se resolvió. Esa respuesta le corresponde a Viviana Veloz, que es quien está a cargo de la coordinación. Diego Matovele asegura que ningún juicio político es prioridad para el nuevo oficialismo por ahora. ADN tiene 14 curules en la Asamblea, tantos como el PSC. Tenemos temas más elementales al momento que tratar. Sin embargo, adelanta que negociar utilizando la impunidad como moneda de cambio no es una opción. No va a haber impunidad, eso no puede estar en una mesa de trabajo, en una mesa de conversaciones. Desde Construye, la segunda bancada más numerosa, 29 votos en total, hay una postura firme. Jamás estará de acuerdo en formar parte de una agenda de impunidad, venganza, persecución, odio. Desde ahí se hace un llamado al nuevo gobierno a no pactar con la RC, sus adversarios políticos. Existe el número suficiente de votos para que el presidente electo Daniel Noboa cuente con el resto de bancadas legislativas que no pertenecen a las mafias políticas y que no buscan impunidad. No es la primera vez que se busca la destitución de la fiscal general del Estado, quien ha impulsado varias investigaciones en torno al gobierno del expresidente Correa, la del caso Sobornos entre ellas, donde él y su círculo más cercano fue sentenciado. Desde el Consejo de Participación Ciudadana, la llamada Liga Azul lo intentó, pero no se pudo. Entonces el tema ahora se pone en la agenda de los legisladores electos de la Revolución Ciudadana, quienes incluso antes de sentarse ya colocan al juicio político contra la fiscal general del Estado entre sus prioridades. Alcaldes y prefectos de todo el país se reunieron esta mañana en Quito para exigir al presidente de la República igualarse con las deudas que mantiene con los gobiernos autónomos descentralizados. Más de 80 alcaldes y prefectos de todo el país llegaron este lunes a la capital para exigir al gobierno cancelar las asignaciones presupuestarias que se les adeuda desde hace 2 y 3 meses. Indicar que la situación en nuestros municipios es inmanejable. Queremos reclamar al gobierno nacional que se nos cancele inmediatamente los valores que están pendientes. Sostienen que los trabajos en las ciudades y comunidades se han suspendido por la falta de recursos y que incluso en algunos cantones se les adeuda desde septiembre a los funcionarios públicos que han paralizado sus labores.
El no cobrar 3 y hasta 4 meses de sueldo, creo que tienen el justo derecho también de paralizar sus actividades y eso acarrea consecuencia en los servicios que se brindan a los ciudadanos. A los prefectos lo que más les preocupa es el fenómeno del Niño. Indican que será complicado enfrentar esta situación sin ejecutar trabajos de prevención ni recursos. Diciembre será fuerte. Yo, en el caso del subtrópico de Cotopaxi, ya tengo las primeras afectaciones. En total, según las autoridades locales, el gobierno adeuda a los municipios de todo el país alrededor de 512 millones de dólares, mientras que a las prefecturas 563 millones. Son los valores por concepto de competencia de riego y drenaje. Labores, en este caso de drenaje, también de limpieza y desasolve de los ríos, que se requieren hoy más que nunca por las tareas de prevención y mitigación ante la llegada del fenómeno del Niño. En ese sentido, también hicieron un llamado al nuevo gobierno para que se iguale con las deudas a los municipios y prefecturas, tomando en cuenta que este está de salida. Con menos del 10% en la caja fiscal, el presidente electo Daniel Noboa deberá atender urgencias económicas. Por esta razón, ya busca acercamientos con inversionistas que le den espacio para maniobrar las arcas fiscales. Mensualmente, Ecuador necesita tener en caja 2.000 millones de dólares. De este valor apenas cuenta con 250 millones, es decir, menos del 10%. Esto sin contar que en diciembre se requiere del doble de estos fondos. Una iliquidez que puede generar retrasos en el pago de décimos. Y sobre todo si nosotros tomamos en consideración que estamos en un proceso de desaceleración de la economía ecuatoriana y donde ya las proyecciones de crecimiento para este año han bajado. Tú recordarás que a principio de año estábamos por encima del 3%, ya estamos hablando casi del 1%. Debido a esta debilitada economía, el presidente electo Daniel Noboa incorporó en su agenda reuniones con inversionistas y con el Fondo Monetario Internacional con la finalidad de establecer alianzas para nuevos financiamientos. Para ver cómo liberar recursos, cómo reestructurar deuda, cómo conseguir esa inyección de recursos para poder finalizar el ejercicio económico 2023 sin apuros y al día. Esa es la herencia, el legado que lastimosamente le dejan al presidente Daniel Noboa. Sin embargo, el analista económico Fidel Márquez señala que esto es solo el inicio de un proceso de negociaciones, lo que no representa el inmediato desembolso, ni tampoco el sostenimiento financiero de todo el 2024. Otra parte, habría que ver el servicio de la deuda, que tiene que también ponerse sobre la mesa y buscar cómo se reestructura muchos de los vencimientos que pudieran tenerse para el año que viene. En cuanto a otros esfuerzos financieros, el economista Andrés Albuja afirma que el gobierno saliente no solo le deja una oscura deuda, sino también una gran responsabilidad poco popular. Hablemos de combustibles y el sector eléctrico. 4.000 millones de dólares el sector de combustibles, 2.000 millones de dólares anuales el sector eléctrico, ahí son 6.000 millones anuales, que empata justo con las necesidades de financiamiento para el próximo año. A tan solo días de que Daniel Noboa se posesione oficialmente como presidente de la República, los expertos en materia económica ven con mucha prudencia que aún no se haya revelado el nombre del próximo ministro de Economía, sobre todo por la sensibilidad que conlleva.